Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que, bueno, digamos que va a dar mucho de qué hablar. Y ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque aquí, en este canal, siempre les traemos la información más jugosa y los chismecitos más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a destapar un escándalo, un verdadero bombazo que involucra a dos nombres que si son fans de las novelas turcas, seguro les suenan muchísimo, Hande y Kerem. Juntos. Y no me refiero a sus papeles en Love is in the Air, sino a algo que ha estado circulando por las redes y que, honestamente, ha dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás del escándalo en el hotel? Pues agarren asiento porque esto se pone bueno. Para los que no están muy familiarizados con este par, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas a nivel mundial. Su química en Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, fue simplemente explosiva. Y como suele pasar, esa química traspasó la pantalla y, para deleite de todos sus fans, comenzaron a salir en la vida real. Fueron una de las parejas más bonitas y mediáticas del momento, siempre acaparando portadas, paseando de la mano. Un verdadero cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. La relación entre Hande y Kerem, lamentablemente, llegó a su fin. Y aquí es donde empieza el drama, el misterio y, por supuesto, el escándalo. Aunque inicialmente se dijo que la separación fue amistosa, con el tiempo comenzaron a surgir rumores de todo tipo. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de problemas de ego. En fin, de todo. Y en medio de todo este revuelo, una historia en particular cobró fuerza, la del escándalo en el hotel. *** Un resumen de la historia, el rumor del encuentro secreto ***. Para ponerlos en contexto, el escándalo en el hotel se refiere a la supuesta reunión secreta de Hande y Kerem en un lujoso hotel, meses después de anunciar su separación. Los detalles, como suele ocurrir en estos casos, son escasos y difusos. Lo que se filtró a través de las redes sociales fueron fotos borrosas y testimonios anónimos que insinuaban un encuentro clandestino. La pregunta principal que nos hacemos hoy es, ¿qué pasó realmente? ¿Fue un reencuentro romántico, una simple conversación o solo un rumor sin fundamento? *** Los protagonistas, un vistazo a Hande y Kerem ***. Antes de sumergirnos en los detalles del escándalo, es importante conocer un poco más a los protagonistas. *** Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, conocida por su belleza y talento. Su carrera despegó gracias a Güneş Ünsal y alcanzó la fama internacional con Love is in the Air. Su popularidad la convierte en un objetivo constante de los paparazzi y de la prensa del corazón. Kerem Bürsin actor y productor, Kerem también es un ícono en Turquía y a nivel mundial. Su carisma y habilidad actoral lo han convertido en uno de los galanes más codiciados. Al igual que Hande, su vida personal está bajo constante escrutinio mediático. La química que ambos demostraron en Love is in the Air fue innegable, lo que llevó a que el público se enamorara de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. La noticia de su separación, por lo tanto, fue un golpe para muchos fans, quienes no esperaban que su cuento de hadas terminara tan pronto. *** El rumor del hotel, un análisis detallado ***. Ahora sí, entremos de lleno en el supuesto escándalo. La historia, como ya mencioné, comenzó a circular en las redes sociales, principalmente en plataformas como Twitter e Instagram. Los rumores se basaban en 1. Fotografías borrosas Se filtraron algunas fotos que, supuestamente, mostraban a Hande y Kerem entrando y saliendo de un hotel. La calidad de estas imágenes era pésima, lo que dificultaba confirmar la identidad de las personas. Además, la poca nitidez generaba dudas sobre si realmente eran ellos o si las fotos habían sido manipuladas. 2. Testimonios anónimos Algunos usuarios afirmaron haber visto a la pareja en el hotel. Estos testimonios, sin embargo, no estaban verificados y carecían de pruebas concretas. La ausencia de nombres y detalles específicos hacía difícil creer en su veracidad. 3. La reacción de los protagonistas ***. Tanto Hande como Kerem optaron por el silencio.
No emitieron ningún comunicado oficial ni realizaron declaraciones sobre el tema. Esta falta de reacción, como mencionamos, puede interpretarse de dos maneras, como una estrategia para no darle importancia al rumor o como una forma de evitar alimentar el escándalo. Desmenuzando las pruebas, ¿qué nos dicen realmente? Analicemos con detenimiento las supuestas pruebas que sustentan el escándalo. Las fotos en el mundo del espectáculo, las fotografías borrosas son moneda corriente. Los paparazzi suelen usar lentes de largo alcance y técnicas que a veces comprometen la calidad de la imagen. Es importante preguntarse si las fotos fueron tomadas a distancia, en condiciones de poca luz, y si son lo suficientemente claras para identificar a las personas con certeza. Además, existen herramientas de edición que pueden ser utilizadas para manipular imágenes. Los testimonios los testimonios anónimos son, en muchos casos, poco confiables. En las redes sociales, es común que circulen rumores sin fundamento. Es fácil para cualquier persona inventar una historia o hacerse pasar por testigo. Para validar un testimonio, se necesita corroborarlo con pruebas, como grabaciones, vídeos o declaraciones de otras personas. La falta de reacción el silencio de Hande y Kerem no es necesariamente una confirmación de nada. Las celebridades a menudo optan por no comentar los rumores para evitar alimentar la especulación. Ignorar una noticia es una estrategia común para restarle importancia y evitar que se convierta en un tema de conversación recurrente. ¿Por qué este rumor ganó tanta tracción? Varios factores contribuyeron a que el rumor del hotel se viralizara rápidamente. El fanatismo los seguidores de Hande y Kerem, que se enamoraron de su romance en Love is in the Air, deseaban verlos juntos nuevamente. Este deseo alimentó la especulación y la esperanza de una reconciliación. El morbo el escándalo y el drama siempre atraen la atención del público. La idea de un encuentro secreto entre dos famosos genera curiosidad y despierta el interés de los medios y de la audiencia. La cultura del chisme las redes sociales han potenciado la difusión de rumores y noticias sin verificar. La velocidad con la que la información se comparte y la facilidad con la que se crean noticias falsas han contribuido a la propagación de este tipo de historias. Posibles escenarios, ¿qué pudo haber pasado? Ante la falta de pruebas concretas, es difícil saber qué ocurrió realmente en el hotel. Aquí les presento algunos escenarios posibles. El rumor falso es posible que todo haya sido una invención, un rumor sin fundamento que se propagó por las redes sociales. Un encuentro casual quizás Hande y Kerem se encontraron en el hotel por casualidad, sin intención de verse. Podrían haber coincidido en el mismo lugar y tiempo, pero no necesariamente para tener una cita secreta. Una conversación privada es posible que hayan tenido una conversación en privado, ya sea para hablar sobre su relación, para aclarar malentendidos o para despedirse definitivamente. Reconciliación a escondidas existe la posibilidad de que se hayan reunido con la intención de reconciliarse, aunque esta es la opción menos probable dada la falta de confirmación. El impacto del rumor, ¿cómo afectó a Hande y Kerem? Independientemente de la veracidad del rumor, el escándalo del hotel tuvo un impacto en la vida de Hande y Kerem. Mayor escrutinio ambos actores se convirtieron en el centro de atención de los medios y de los fanáticos. Su vida privada fue sometida a un mayor escrutinio, y cada uno de sus movimientos fue analizado y comentado en las redes sociales. Presión mediática la presión de los medios por obtener información sobre su relación aumentó. Los paparazzi intensificaron sus esfuerzos por obtener fotos y declaraciones de los actores. Afectación a su imagen los rumores, aunque no fueran ciertos, pudieron haber afectado la imagen pública de Hande y Kerem, especialmente si se asociaron con infidelidades o encuentros secretos. El respeto a la privacidad, una reflexión final Este escándalo nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las celebridades.
Detrás de cada noticia y rumor, hay personas reales con sentimientos y emociones. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y evitar difundir rumores sin fundamento. Los famosos, como cualquier persona, tienen derecho a su intimidad y a vivir sus vidas sin ser constantemente juzgados por el público. Conclusión, la verdad sigue siendo un misterio, En conclusión, la verdad sobre el escándalo en el hotel sigue siendo un misterio. La falta de pruebas concretas impide confirmar o desmentir el supuesto encuentro. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem sigue cautivando a sus fans, y su relación, pasada o presente, continúa generando un gran interés. ¿Qué opinan ustedes? Es hora de la discusión, Ahora es su turno. ¿Qué piensan sobre este supuesto encuentro? ¿Creen que es verdad o solo un invento? ¿Qué conclusiones sacaron de este análisis? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en compartir sus teorías y análisis. No olviden dejar su like, suscribir. Se al canal si aún no lo han hecho, compartir este vídeo con sus amigos y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.